Entonces sí, bueno, ya pasamos a el siguiente párrafo del texto, que se llama Naturalización de la filosofía de la mente. Pues recordemos que este texto es de Dennett, ¿sí o qué? De Dennett. En realidad no sé bien no sé quién es este autor, entonces pues vamos a buscar una pequeña búsqueda acá, a ver quién es Dennett. Daniel Dennett. Dice en Wikipedia que Daniel Clement Dennett es un filósofo y escritor estadounidense, es uno de los filósofos de la ciencia más destacados en el ámbito de las ciencias cognitivas, especialmente en el estudio de la conciencia, inteligencia artificial y de la memética. También son significativas sus aportaciones acerca de la significación actual del darwinismo, la religión. Dirige el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Tufts, donde es catedrático de filosofía. Desde 1987 es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y de la Academia Europea de las Ciencias y Artes. Se conoce también como parte de los 4 jinetes del nuevo ateísmo, junto con Richard Dawkins, Sam Harris y Christopher Hitchens. Bien. Es un profesor estadounidense, que es la memética. La memética o memología es una hipótesis de contenido mental basado en una analogía de evolución darwiniana. Los defensores describen la memética como su aproximación a los modelos evolutivos de transferencia de información cultural. El concepto fue popularizado por el biólogo evolutivo Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. El meme, análogo a un gen, fue concebido como unidad de cultura, una idea, creencia, patrón de comportamiento, etc. Se hospeda en la mente de uno o más individuos y que puede reproducirse a sí mismo, saltando por tanto de mente en mente. Así, lo que de otro modo sería considerado como la influencia de un individuo sobre otro a adoptar una creencia es visto ahora como una idea replicadora que se produce a sí misma en un nuevo huésped, al igual que con la genética, en particular bajo una interpretación darwinsoniana. Bueno, pues digamos que es un concepto de la biología de la teoría de la evolución un poco complejo, pero lo que entiendo es que es una analogía, pues como dice, de, de la evolución darwiniana para pensar como patrones de comportamiento, ¿cierto? Bueno, de comportamiento no, yo estoy todavía con el conductismo de comportamiento, no, de transmisión de ideas, de información cultural, ¿cierto? Entonces, pues que esos, digamos, creencias o puede ser, sí, ideas, ideologías se transmiten de mente a mente, ¿cierto? Y se reproducen a sí mismas, sí, y se reproducen a sí mismas en los individuos. Eso es. Bueno, no está tan complejo si lo explico, si lo explico así, pues es como un resumen de esto que leímos. En fin, sí, Daniel Dennett, el texto es de Daniel Dennett, y bueno, pues estoy en esta parte que dice lo siguiente. Ah, no, mierda.
base aquí, en la naturalización de la filosofía de la mente. La filosofía de la mente del lenguaje ordinario se encuentra hoy extendida hasta el punto de que se puede considerar cómodamente como un fenómeno histórico. Como disciplina esencialmente crítica y reactiva, estaba condenada a morir con sus propios éxitos al agotarse los errores y confusiones importantes que diagnosticar, mientras que sus debilidades se hicieron más evidentes a medida que iba cayendo en trivialidades. Aunque sus doctrinas y métodos más característicos han sido ampliamente rechazados o abandonados, sus contribuciones al pensamiento actual son positivas y omnipresentes. Lo más importante es que el tratamiento nuevo de las palabras destruyó realmente la manera tradicional de componer una teoría de la mente. Pues eso es muy interesante porque pues a partir de este enfoque semántico que analiza el lenguaje y la manera como lo utilizamos para referirnos pues a la teoría de la mente, se da toda una crítica pues a la manera de utilizar el lenguaje, las palabras, ¿cierto? Y sí, pues se destruye o se renuevan las palabras para poder hablar de del problema de la mente y el cuerpo, ¿cierto? Y eso me parece muy bello, pues porque el pensamiento, digamos, que en su esfuerzo por enfrentarse a problemas fuertes que siempre han estado pues desde el principio de la filosofía, logra pues volver sobre sí mismo y darse cuenta que desde la misma utilización de las palabras puede haber errores de denunciación, o sea, que no tenemos claridad sobre lo que estamos hablando muchas veces. Bueno, en fin, continuemos. Los teóricos tradicionales eran culpables, tal como se les acusaba de hacer generalizaciones a priorísticas que eran el producto irreflexivo y no autoconsciente del análisis conceptual, mezclándolas con un manojo de introspecciones, observaciones casuales sobre las experiencias y poderes de la gente normal, y atribuyendo a esta mezcla el estatuto de verdades metafísicas sobre las esencias de las cosas mentales. De todas formas, si tuvieran que existir teorías de la mente, estas no se producirían según los viejos métodos de Sillón. Por lo tanto, al filósofo de la mente le quedan tres alternativas: abandonar la filosofía y dedicarse a las teorías empíricas en el dominio de la psicología o de la ciencia del cerebro, abandonar la teoría y permanecer entre las modestas iluminaciones y curas de confusión propias del análisis puramente lingüístico, o convertirse en una especie de metateórico, un crítico conceptual de las teorías adelantadas por las ciencias relevantes. Es esta última concepción de la empresa a la que se considera como una rama de la filosofía de la ciencia, la que domina el mejor trabajo actual en el campo. Su diferencia más notoria tanto al respecto a la teorización tradicional como respecto al enfoque del análisis lingüístico es su interés por datos y teorías de la psicología, las ciencias del cerebro, la inteligencia artificial y la lingüística. Bueno, lo que dice Dennett, pues digamos que teniendo en cuenta la pequeña biografía que leímos ahí en Wikipedia, pues eso está muy afín con esa biografía, pues y con lo que nos dice que está estudiando en este momento, ¿cierto? Lo que dice es que, o como siento que está abogando por la relevancia que puede tener la interdisciplinariedad, si se dice así, bueno, sí, como la mezcla de los saberes en, en el estudio pues de la mente, ¿cierto? Como la filosofía y como el filósofo se convierte pues en un metateórico que critica conceptualmente los avances científicos de las ciencias relevantes.
en el momento. Y bueno, pues, ¿cuáles son las ciencias relevantes? Eso habría que preguntarse. Ahora, en el ahora, pues digamos la informática, las ciencias del cerebro y la inteligencia artificial, como él está diciendo. Cómo el filósofo toma esos saberes y los critica conceptualmente, de manera que el conocimiento pueda devolver la mirada sobre sí mismo, quizás y darse cuenta de posibles ambigüedades o errores que no está viendo al formular, eh, pues no sé, sus teorías sobre qué es la inteligencia, por ejemplo, o cómo eh, se construye el lenguaje y si bueno, en fin, se puede llegar a, a mecanizar la construcción del lenguaje a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, son como cuestiones que surgen solamente aquí divagando. En fin, en 1932, sigamos, la obra clásica de H. Please Perception contenía una apología sucinta de la ignorancia científica del filósofo. Nuestras bases para creer las consideraciones fisiológicas sobre la percepción derivan de la observación y principal, si no enteramente de la observación visual. Bueno, esto que está diciendo aquí es básicamente como la crítica a la jerarquía pues que se ha establecido como entre las percepciones, dándole relevancia a lo visual, ¿cierto? Siempre que se ponen ejemplos en filosofía es como en filosofía de la percepción siempre es como de los objetos visuales que están en el campo de visión. Y bueno, pues eso digamos que limita mucho que se está teniendo en cuenta a la hora de abordar lo que es la percepción. Bueno, continuemos. Pero la confiabilidad de la observación es precisamente lo que está bajo consideración para el epistemólogo. Y puesto que las premisas de la fisiología están entre las proposiciones cuya validez estamos investigando, es difícilmente probable que sus conclusiones puedan ayudarnos. En la medida en que uno está empeñado en un intento cartesiano de justificar todo conocimiento desde el principio, desde cualquier fundamento mínimo que pueda ser protegido del escepticismo sistemático, puede mantenerse esta justificación familiar, aunque no proporciona ninguna razón buena para no echar un vistazo a la fisiología. Pero semejante fundamento está decayendo en epistemología y generalmente en filosofía, y siendo reemplazado por una actitud, no una teoría, naturalista, que asume desde el principio que nuestras creencias cotidianas son en general verdaderas y garantizadas, que la epistemología puede aprender de la psicología y que la mejor manera de derivar los cánones de justificación es ver cómo se hace buena ciencia. La actitud está bien expresada por King, uno de sus promotores más influyentes en naturalización de la epistemología. Bueno, esto es un tema pues, que es bastante amplio. ¿Sí, okay? Pues, si hay un libro completo que hable de precisamente de esas naturalizaciones, porque es un tema amplio, pero actual, ¿cierto? Y que implica lo que antes mencionaba, los estudios interdisciplinarios, o sea, la transversalidad que puede tener la filosofía en asuntos actuales de las ciencias. Bien. El
peligro de esta corriente parecería estar en dejar a la filosofía sin una plataforma desde la que lanzar críticas realmente radicales a la ciencia actual, pero se trata probablemente de una preocupación equivocada, pues la historia de la ciencia sugiere que las revoluciones en el pensamiento científico deben ser engendradas internamente. Con todo, la pretensión de que el nuevo naturalismo es una capitulación ante el excesivo prestigio de la ciencia moderna tiene algo a su favor. Aunque no debe olvidarse que la amistad presente entre la filosofía y la ciencia no es ninguna novedad. Es verdad. La gran filosofía del siglo XVII, por ejemplo, estaba en comunicación íntima con el nacimiento contemporáneo de la ciencia moderna y contribuyó tanto a esa infancia cuanto ganó en recompensa. En todo caso, los filósofos han descubierto una beta que será explotada muy probablemente para la mutua ilustración de la ciencia y la filosofía. No sé si creerle a Dennett del todo cuando dice que bueno, eso, que las revoluciones del pensamiento científico se deben engendrar internamente y que bueno, que si la filosofía colabora con la ciencia, pues de ninguna manera podría como dejar de ser crítica o dejar de hacer crítica sobre la ciencia, crítica fuerte, ¿cierto? Solamente por estar dentro de ella. Eso es lo que dice Dennett. Pero yo creo que sí, que hay diferentes críticas que se le pueden hacer a la ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, pues y no solo críticas respecto a cómo está investigando para adquirir conocimiento, ¿cierto? No solo crítica epistemológica en ese caso, sino crítica ética, ¿cierto? Y la crítica ética, al no ser epistemológica, al no estar relacionada con el conocimiento, no puede generar una revolución en la manera en la que se conoce. ¿O sí? Esa es la pregunta que habría que preguntarse. ¿O sí? O sea, yo, yo a veces me pregunto, ¿es ético estar investigando inteligencias artificiales y estar desarrollando este tipo de, de, pues de inteligencias informáticas cuando estamos sufriendo los efectos del cambio climático? Pues pensar en toda la energía, digamos, que se gasta en la construcción, en la fabricación y el funcionamiento de esas inteligencias, eh, pues o sea, es necesario en este momento, pensándolo como humanidad. Entonces yo creo que eso es una crítica ética que no tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre ese ejemplo, es que, no sé, vamos a preguntarle a una inteligencia artificial, ah, bueno, voy a volver a ingresar aquí, a ver, hablar con ChatGPT. A ver, preguntémosle, tú como modelo de lenguaje influyes en la capa de ozono. Ozono. Bueno, a veces le faltan tildes, pero qué pereza, eso lo reconoce, ¿no? Capa de ozono ni en el medio ambiente en general. Soy un programa de software desarrollado por OpenAI. Funcionó
en servidores de computadoras para generar. No creo esa respuesta. Dice que no tiene que ver con, que no genera ningún, que no tienen impacto en la capa de ozono, ni en ningún aspecto ambiental. ¿Será que le creo? Huella, sí, a ver, huella de ozono. Sí, eso sí, la huella de ozono, eso. A ver, tú no dejas huella de ozono. Correcto, no dejo huella de ozono, ningún tipo de impacto ambiental. Mi funcionamiento es puramente digital y se basa en el procesamiento del texto utilizando algoritmos y modelos matemáticos. ¿En serio? Bueno, no me la creo. Chat GPT no genera huella de ozono. Aceptemos todas las cookies. Que nos sigan, hijo de puta. A ver, la razón 25 dice: ¿cuánto, según ha explicado Martin Bouchard, cofundador de la compañía de centros de datos y uno de los expertos consultados, al menos 4 o 5 veces más de potencia de cómputo por búsqueda? Y este aumento de poder computacional requiere mayores cantidades de energía para su funcionamiento, energía cuya producción conlleva una mayor generación de emisiones de CO2 a la atmósfera. Bueno, esta página que no sé qué tan confiable sea está diciendo lo contrario a ChatGPT. Bueno, de todas maneras, digamos que lo que yo estaba defendiendo, pues todavía lo defiendo, aunque no haya un buen ejemplo, aunque quizás ChatGPT y algunas inteligencias artificiales no contaminen. Pero en fin. Eh, sí, no sé qué tan correcto sea que la filosofía tenga que estar involucrada pues dentro de los avances científicos, eh, y criticarla desde adentro y no poder como alejarse un poco y mirar no digamos los avances que se están haciendo, sino eh, quizás las consecuencias, ¿cierto? O preguntarse como el para qué, sin hacer crítica epistemológica, como decía. Bueno, yo creo que voy a dejar hasta ahí con ese comentario por el momento. Cerremos leyendo, ¿qué? Un poema. ¿De quién? ¿De quién? De Semana. Un poema de revista Semana. Nicolás Petro cuenta los vetos que le han puesto a Irónica Alcocer. Este país es un circo.
Eh, a ver, de, de Tralk. Vamos a ver. Um, Melancolía. Está corto, podemos leer estos dos. Melancolía y mi corazón en el ocaso. Buenas traducciones. Melancolía. Sombras azuladas y esos ojos oscuros que al pasar me miran hondamente. El sonido del otoño se acompaña con guitarras y en el jardín se disuelve su ceniza impura. Las pesadumbres sombrías de la muerte preparan sus delicadas manos. De pechos opulentos beben descarnados labios, y en la piel dorada del niño solar ondulan húmedos sus rizos. Mi corazón en el ocaso. Al atardecer se oye el grito de los murciélagos. Dos caballos negros saltan en la pradera. El arce rojo murmura. El caminante encuentra al hostal en el camino. Magnífico es el vino joven con las nueces. Magnífico tambalearse ebrio en el bosque crepuscular. A través del oscuro follaje suenan campanas dolorosas. Ya sabe el rostro, gotea el rocío. Ya sobre el rostro gotea el rocío. Perdón. Ya sobre el rostro gotea el rocío. Me encantan las imágenes de track. Son como siempre esa mezcla de lo bello con lo impuro, el dolor con la contemplación de la naturaleza y la serenidad. Las pesadumbres sombrías de la muerte preparan sus delicadas manos. No, nada que decir. Qué bello.